Bendiciones, hermanos, de atrás de mi corazón. Qué privilegio poder hoy compartirles un tema muy importante. Que el joven, usted padre y usted cristiano, hijo de Dios, que está de pie de lucha en esta fe, es importante nosotros saber y poder prepararnos. Y es que cuando este tema se estaba exponiendo, la necesidad que nosotros tenemos de poder prepararnos o tener el conocimiento de lo que nos rodea, de saber qué es lo que está pasando alrededor de nosotros, con nuestros jóvenes, con nuestro futuro, con el futuro de un mundo que necesita y proclama la necesidad de Dios. Y es que uno de los temas, ¿verdad?, es el feminismo. Y para ir desarrollando un poquito más este tema, quiero compartir algunas definiciones para ir entendiendo, ¿verdad?, qué es lo que significa esto. Ustedes, creo, ¿verdad?, que han escuchado, han visto de qué se trata este movimiento, porque es un movimiento social. Y quiero partir con la ideología, la definición de ideología. Esto es un conjunto de ideas fundamentales que se caracteriza el pensamiento de una persona colectiva o época de un movimiento cultural, religioso o político. Un conjunto de ideas, la ideología. Miramos el feminismo. ¿Qué es o cómo se define el feminismo? Y esto es un movimiento social, político, económico, cultural que busca la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Y qué busca este movimiento? ¿Cuáles son sus principios? Y pude notar o pude calificar algunos, y es la igualdad, el reconocimiento que tiene la mujer en la sociedad, la no discriminación de la mujer, la ausencia de violencia en la mujer, los derechos humanos independientes de su sexo. O sea que la mujer en sí está libre de poder decidir qué sexo es, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué sexo? ¿Qué otro sexo hay? Y a la luz de la palabra sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer. Pero como hay innumerables de ideas que este mundo está siendo confundido y está pervirtiendo lo que Dios ya dejó desde los orígenes, desde los tiempos, desde la creación, y ahora con pensamientos mundanos han creado nuevos géneros. Y para su asombro, uno de los tantos géneros es que el ser humano es libre de ser quien quiere ser. Entonces, yo me imagino que han escuchado algo por ahí, ¿verdad? Y para ir desarrollando y para entender un poquito más, porque esto es un poco de lo mucho que el cristiano debe de conocer a la luz de la palabra. Y es que yo saqué algunos puntos donde hago referencia, ¿verdad? Número 1, la doble moral de este movimiento. Número 1 es esa lucha que ellos tienen, esa lucha que ellos quieren, ¿verdad? Quieren para ellos, para este movimiento. Y es que hay algo que me impacta bastante, y es que la doble moral en este pensamiento satánico, porque solo se puede decir eso. Y es que a la luz de la palabra, el Señor destaca a las mujeres y pone a las mujeres como mujeres sabias, mujeres prudentes, mujeres sensatas, mujeres que más adelante vamos a ir desarrollando. ¿Qué mujeres y cuántas mujeres la palabra de Dios nos enseña que fueron elegidas
y fueron destacadas porque poseyeron algo especial, la gracia del Señor. Y es que el Señor creó al hombre y la mujer, y a los dos los creó y a los dos le dio roles. Y oiga bien, este movimiento feminista lucha para que sea aceptado el aborto, para que ellos promueven, ¿verdad?, lo que es el lesbianismo, y ellos también, ellos son feministas, la lucha por las mujeres, pero también un punto que nos hace pensar de este movimiento es que ellas, pueden ser lo que quieran ser. Y si ellas son mujeres y quieren convertirse en hombres, ellos son y tienen el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Ellos abolen este término y quieren convertirse en hombre. ¿Qué miramos aquí? Una doble moral de esta lucha, una de las tantas. Pero ¿qué pasa? Esta lucha lo que hace es que lo que ellas quieren es que se valore, que se estime a la mujer. Pero esto se convierte en un pleito de poderes, una agresividad, un cuestionamiento hacia Dios, más que alzar la voz para su beneficio. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y yo les invito que busquemos en Gálatas 3:28, donde la palabra de Dios, porque vamos a irnos haciendo referencia a lo que dice la palabra de Dios a nuestra vida, porque sabemos que estos términos y estos pensamientos de hombre solo pueden ser quebrantados por la palabra de Dios, o pueden ser desestimados por la palabra de Dios. Amén. Y dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay calificación, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre solo, ya no hay mujer sola. Cristo uno solamente. Todos ellos son uno en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? El Señor ve, y la palabra nos rectifica que el Señor ve al hombre y la mujer por igual. ¿Y por qué por igual? Porque nosotros debemos de entender que los roles del hombre y la mujer sí son diferentes. Pero no es que su valor sea diferente o el amor o el aprecio sea diferente para con Dios o para esta sociedad. Y a lo largo del tiempo podemos ir viendo o ir desarrollando, ¿verdad?, cómo hemos visto a una mujer que se ha destacado porque no ha habido la figura del varón aún en los inicios, ¿verdad? Cuando se forma la familia, el hombre se aleja de la familia, del hogar, y deja de ser padre presente para un hogar, para una familia. Pero eso no significa que el Señor, diseñador, creador, estipuló un rol para el varón y deja a un lado la mujer. Cada uno de nosotros tenemos un rol, el hombre y la mujer. Y una de las cosas muy importantes que yo quiero hablarles, amados hermanos, amada iglesia, es los roles ante este movimiento social. Y tenemos que entender que tenemos un rol como mujer,
como hombres y como padres, la integridad de mujer, nuestro ser como mujer, como creadora, como Dios nos diseñó, y el hombre creado por Dios, pero también con el rol de padres. El rol de padre se hace diferente a un rol que tenemos como hombres, como mujer. Se hace diferente. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser este rol ante la sociedad? Y número uno, mujeres de Dios, debemos de entender lo valioso que el Señor ha sido para con nosotros. Nos ha diseñado, nos ha hecho, y este movimiento lo que hace es que disuelve. ¿Qué es lo que provoca? Es que disuelve la unidad de un hogar. ¿Y esto qué trae? Esto no trae poder, esto no trae libertad, esto trae opresión, esto trae caos en los hogares. ¿Y qué pasa con el hombre? El rol de un hombre es honrar, apreciar, asumir la responsabilidad, proteger, proveer. Eso ha sido lo que el Señor quiere para el hombre y lo que ha entregado al hombre. También debemos de entender que la desigualdad no la ha hecho Dios, sino el mismo hombre, porque el mismo hombre quiere el poder. Y ahora no es el hombre como hombre, sino la pelea de poder entre el hombre y la mujer. Y es que eso es lo que ha desatado el caos que está siendo desatado en esta humanidad. Pero también tenemos nosotros que entender que tenemos que mirar hacia el futuro según nuestros roles, hacia la sociedad según nuestros roles y por nuestra fe también. Debemos de entender que como hombres o mujeres de Dios debemos ser responsables de lo que Dios ha depositado en nosotros y en los roles que Dios nos ha destacado a cada uno. Pero también como padre enseñar a nuestros hijos su identidad en Cristo. ¿Quiénes son? Cómo Dios los creó y qué Dios quiere a través de ellos. ¿Y qué pasa? Miramos un futuro que está siendo atormentado o que está siendo herido por pensamientos llenos de corrupción, pensamientos llenos de maldad. Porque óigame, si usted en su casa como mujer tiene 3 hijos, ¿serán menos importantes que las mujeres? ¿Que las hijas mujeres? No. Nuestros hijos como padres, nosotros amamos a nuestros hijos por iguales, hombre y mujer. Asimismo, ese amor es el que Dios da y deposita a esta humanidad. No ve el Señor categorizado el amor hacia sus hijos, hacia su creación. Que tenemos que entender que necesitamos nosotros entender que nuestros roles también son como padres en esta sociedad, pero también por nuestra fe, por nuestro futuro y por la sociedad en la que vivimos. Debemos de entender que nuestra identidad debe estar clara y destacada. Pero, ¿qué dice Cristo respecto a esto? ¿Y qué dice Satanás o el mundo en la mente del mundo? ¿Qué es lo que quiere? Y es que Cristo nos dice que somos uno en Cristo. Pero el Satanás trae a la mente del ser humano competencia entre el hombre y la mujer. Cristo nos dice que haya sumisión mutua. Pero Satanás trae el no dominio. Porque él fue rebelde y quiere que también los seres humanos seamos rebeldes ante Dios.
que dice Cristo, Cristo nos hace sacerdocio a todos los creyentes. Satanás, ¿qué hace? No una jerarquía masculina. Que no lo haya y que se acabe. ¿Y qué dice? Nosotros creemos en fe que solo Cristo es y será uno. Y que nosotros hemos entendido a la luz de la palabra y creemos fielmente que el hombre y la mujer son creación de Dios y ama por igual. Nosotros somos discípulos de Cristo, no de ningún movimiento que carece de valores. Creemos en que somos portadores de cambios, sin restricción, de mujer y de hombre, porque fuimos creados a la luz de la palabra para ser nosotros coherederos de su gloria. Y quiero compartirles algo muy importante, y es haciendo referencia a cada uno de los textos que el Señor nos regala y nos presenta para que nosotros tengamos esa fe inquebrantable de que ningún movimiento pueda mover lo que la palabra de Dios dice a nuestra vida. Amén. Y dice Colosenses 2:7. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, así. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y le quiero decir, quiero hablar de, y quiero mostrar a un Cristo y a un movimiento femenino. Y quiero comparar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y cómo el Señor nos enseña que la humillación lleva a exaltación y nunca puede ser lo contrario. Miramos a un Cristo que nos dice: yo he despojado de sí mismo y me he hecho hombre, semejante a hombre. Y estando en esa condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Y la muerte traía consigo también redención para usted y para mí. Este movimiento no trae redención ni para ellas mismas, sino un autosabotaje a la mujer, al rol o a la participación que tiene la mujer en nuestros días. Porque creemos fielmente que Dios ha dotado a las mujeres con una capacidad extraordinaria para poder hacer las cosas increíblemente. ¿Pero por qué? Porque el mismo hombre se ha apartado y ha cedido ese rol a la mujer. Pero usted pregunte, una madre, ¿dónde están los padres? Pero no significa que Cristo, ¿verdad? No significa que Cristo ha estado ausente en la mujer por causa del hombre. Él siempre ha estado para el hombre y para la mujer. ¿Y qué nos dice Cristo? Si hay algo que debemos de entender a la luz de la palabra de Dios, es qué nos dice Cristo, pero qué nos enseña un movimiento. Nos enseña este movimiento, como lo habíamos dicho, valores de agresividad, de cuestionamiento, mas Cristo nos dijo humillar. Él se humilló y estos valores que nos enseñan ese feminismo no es de humillar, sino de pelear, de agresividad y de una contienda por una igualdad. También nos dice la palabra de Dios en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Iglesia, debemos de entender y que Satanás no nos desenfoque de lo que hemos creído. Hay una fe
Es una fe en la que nosotros estamos cada día proclamando. Una fe de Cristo, una fe en Dios. Y esa perfección a esa medida de la plenitud de Cristo. Y esa fe y el conocimiento del Hijo de Dios. También encontramos, ¿verdad? Encontramos también en Filipenses 2, del 3 al 8, dice la palabra de Dios. Exhortad a la humildad, a la unidad y al amor, y considerad a los demás como superiores a uno mismo. Y este en especial me gustó mucho, porque el Señor nos enseña que nosotros somos inferiores a los demás y nunca superiores a los demás. Mientras que este movimiento lo que quiere es ser superiores. Ser superior. Y es todo lo contrario a lo que Cristo ha venido a hacer y lo que Cristo nos ha enseñado a usted y a mí. También dice la palabra de Dios. Pueden buscarlos. Marcos 10, del 42. 10:42. Dice la palabra de Dios así. Marcos 10:42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ya miramos aquí. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? La humildad. Todo lo opuesto de este movimiento. También miramos lo que es Juan. También miramos en Juan 1:12. Juan 1:12. Acá dice la palabra de Dios. Y debemos de entender qué dice la palabra. Aquí dice: mas a todos los que reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuál es el llamado que tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestro objetivo que tenemos nosotros? No es ser mayores, no es una lucha entre el varón o el varón entre la mujer, entre machismo o entre feminismo. Nuestra lucha y nuestra identidad es ser hijos de Dios. Y eso es dado solamente y únicamente por nuestro Dios directamente. ¿Amén? También tenemos en 1 Corintios 5:17 que nos habla el Señor y nos dice, 1 Corintios 5:17, que dice la palabra de Dios. 1 Corintios. Dice, y Dios
6, 14. Vamos a leer. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitará pues el miembro de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O sabéis que el que se une con una ramera es su cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Porque el que se une al Señor, un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice la palabra: hoy se ignora que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el que tenéis de Dios y no de vosotros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y una de las cosas, y este texto, ¿verdad?, nos enseña que nuestro cuerpo es de Dios. Pero este movimiento lo que hace es que Él tiene la autoridad de ser lo que quieren ser, luchando con el derecho humano independiente de su sexo. O sea, que ellos pueden ser lo que ellos quieren ser. Y aquí la palabra de Dios es clara y nos dice que fuimos comprados por precio de sangre y somos de Dios. ¿Por qué quise tomar estos textos? Porque para que entendamos el carácter de Cristo y el carácter de lo que enseña este mundo. El carácter de Cristo es fiel, verdadero, es humillación, es humildad, es amor, es paz. No es gravioso, no es de agravio, no es de contienda, no es de pleito. El carácter de Dios nos enseña a ser mejores, a llegar a la plenitud de Cristo. Y debemos de entender que si nosotros estamos entendidos en cada uno de nuestros roles y tomamos el carácter de Cristo, nosotros vamos a seguir cada día proclamando la fe de Cristo que este mundo necesita y no doblegarnos al criterio que tiene este mundo. Recordemos también que hay mujeres de la Biblia, como una Débora, como una Esther y una Abigail y muchas más. Pero estas 3 mujeres hicieron eco en mi corazón, porque miramos a una Débora, jueza, con autoridad, que convocó a un ejército. Y había también un hombre al lado de ella, pero fue ella quien dirigió ese ejército, quien promovió y quien hizo, ¿verdad? Y fue y llegó al frente de la batalla. Miramos a una Débora capaz. Yo veo también a muchas Déboras capaces en su casa. Estamos siendo llamadas y estamos siendo dotadas de parte del Señor. Y hemos tomado esa autoridad en nuestros hogares porque entendemos que no hay un varón que no ha atendido el llamado de Cristo. Pero también una Esther que no solamente salva su vida en ese momento, sino que proclamó ayuno y abogó ante el rey por su pueblo, por su nación. Debemos de entender, amada iglesia, que las mujeres somos selladas de una manera tan especial, que nuestro corazón no alcanza solamente nuestra familia, nuestro corazón alcanza también a un pueblo, a familiares, a todo, abarca nuestro corazón, porque el corazón de la mujer es tan grande, amado hermano, que Dios sabe cómo lo hizo. Y aquí miramos a Esther, que reinó y abogó por su pueblo. Ese tipo de mujer es el que nosotros creemos que Dios ha levantado en nosotros. También miramos a una Abigail, que es esposa de un hombre necio, insensato, esposa de Nabal, y con sabiduría guardó la vida no solamente de su casa, sino de su esposo, de su hogar. Amada hermana,
este movimiento feminista solamente es una falta de identidad que Satanás está imponiendo en nuestra sociedad. Cristo, desde el principio de la creación, hizo a Eva porque sabía que el hombre no podía estar solo. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1 que fue creada para ser ayuda idónea, ayuda ideal. Fuimos creados por ese propósito y de nosotros emana sabiduría, de nosotros emana bondad, amor, mansedumbre, fe. Somos una guerrera de Dios y esa identidad que Dios nos ha dado y nos ha demostrado a la luz de sus palabras es inquebrantable. Y sigue en usted y sigue en mí. Pero esa guerrera que hay en nosotros, ese amor que hay en nosotros y esa sabiduría que hay en nosotros, sigue en usted y en mí, pero no como el mundo quiere promoverlo, quiere hacerlo ver. No con obligación o imposición, no con pleito, no con ira, sino con la paz de Dios y la plenitud de Cristo, sabiendo que somos creadas, amadas, diseñadas por el Todopoderoso. Y amada hermana, usted tiene un reto, padres tienen un reto, porque esta generación necesita de mujeres y de varones con fe. Porque este futuro, si no está Cristo en los corazones de los hogares, vamos a ir viendo peores ideologías. Entonces, creamos en el Señor Jesucristo que tenemos una responsabilidad por nuestra familia. Y si usted en su hogar ve a su joven, ve a su niño, enséñale la palabra de Dios, porque el carácter de Cristo nos hace prepararnos, porque somos la novia del Cordero. No somos un grupo haciendo lo que este mundo quiere que hagamos. Somos la novia de Cristo Jesús, que viene por nosotros, vendrá por nosotros, y nos estamos preparando con vestiduras blancas, porque Cristo viene y nadie lo puede detener. Pero nosotros debemos de entender que debemos de estar limpios, sin manchas, nuestras vestiduras, perfeccionando en la plenitud de Cristo. Y espero que haya sido un pequeño recordatorio de lo que somos nosotros ante esta sociedad y que nuestra fe sea inquebrantable. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a este programa.